discípulos. A partir de ese momento, conéctate con nosotros para conocer más de nuestra Iglesia Católica. Compartiremos temas de catequesis, formación para laicos, los retos, desafíos en la evangelización del mundo de hoy. Diócesis de Málaga-Suatá, una iglesia que camina, que anuncia y vive el Evangelio. Bienvenidos. Saludo cordial para todos, queridos amigos. Continuamos en estos temas de formación teológica en bien de nuestra iglesia, en bien de nuestra evangelización y por supuesto para el bien de nuestras familias católicas, las cuales nos encontramos abordando diferentes realidades celestiales que llevamos a nuestro corazón. En el día de hoy vamos a hablar sobre la permanencia del Espíritu Santo en la historia de la salvación y en la historia de cada uno de nosotros, por supuesto, para que podamos estar en sintonía siempre con Dios. Entonces ya vamos a ver qué hace el Espíritu Santo en nosotros. Los invito para que oremos, para que invoquemos al Espíritu Santo de Dios. Así es, Sergio, un saludo muy especial para todos ustedes quienes nos han seguido a través de los distintos programas que hemos tratado, las distintas catequesis de formación teológica, como usted lo decía. Y pues en este encuentro vamos a pedirle la gracia al Espíritu Santo, que Él sea quien nos anime, quien nos ilumine en cada momento de nuestras vidas, pero especialmente en este momento. Por eso, oremos juntos, digamos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, muy bien, Carlitos. Muy bien, Sergio, qué alegría nuevamente encontrarnos para seguir profundizando en estos encuentros de formación. Mire que una de las prioridades en este día, en este encuentro 11, pues ver el recorrido que pues ya se ha hablado sobre el Espíritu Santo, en el recorrido pues de la misma historia de la salvación, cómo en la Sagrada Escritura se manifiesta, en la obra de Dios, cómo se manifiesta en la salvación de los hombres y por supuesto la presencia de Dios permanente en nosotros. Entonces, ¿cómo hace presencia? Eso lo vamos a ver pues ya mediante algunas cositas muy concretas, sencillas, prácticas, para que llevemos al corazón de cada uno de nosotros. Claro, y es que analizando ese recorrido que hemos tenido o que hemos venido haciendo, ¿cierto? El tema fundamental es la teología, ¿cierto? Ese es como haciendo como un bosquejo, como un repaso, ¿cierto? El árbol central, el tronco, es teológico, es la teología, ¿cierto? De ese tronco hemos venido desprendiendo las ramas de la teología, a tal punto que hemos llegado a la rama que es la neumatología o más sencillamente el Espíritu Santo. Este encuentro vamos a hablar precisamente de lo que es el Espíritu Santo, por qué es necesario hablar, por qué es necesario conocer el Espíritu Santo y para qué es necesario conocer, comprender lo que es el Espíritu Santo. Ya anteriormente pues hablamos de los distintos temas, la rama, ¿cierto? ¿Qué es? Y todo lo demás. Y entonces en este encuentro, como lo dijo Sergio, pues es, como lo hemos venido diciendo, es hablar, conocer, profundizar sobre la cuestión o el tema del Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué es necesario el Espíritu Santo en la iglesia, en la vida cotidiana? ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo en la vida familiar, en los estudios, en todo lo que realizamos? Entonces es algo que debemos preguntarnos. Primero, pues para entenderlo, para poder llevarlo al corazón, para valorar, por supuesto, esto que tenemos en nuestra fe,
¿cómo es posible que nosotros hablemos del Espíritu Santo de Dios a partir de la experiencia vivida en la historia de la salvación, la experiencia personal, la experiencia familiar, comunitaria, bueno, en fin, los diferentes ámbitos de nuestra vida cristiana? Entonces, ¿por qué es necesario hablar del Espíritu Santo? Es importante primero, sobre todo, conocer, ¿cierto? ¿Qué es el Espíritu Santo? Generalmente o solemos conocer el Espíritu Santo, una definición que todos conocemos, decimos el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Correcto. Esa es como la definición que todos conocemos, que no la sabemos inclusive de memoria. No, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que junto con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. No se pueden separar, ¿verdad? Todos están unidos y es un solo Dios, ¿cierto? Un solo Dios verdadero. Y además que es una familia que por supuesto una persona depende de la otra, ¿sí? Entonces así es como Dios ha ido gestando su obra en la humanidad. Ha hecho posible todo aquello que para nosotros muchas veces es ajeno, porque ignoramos, porque a veces cerramos el corazón a la acción misericordiosa de Dios. Ahí es donde a veces encontramos esa dificultad y no encontramos la necesidad profunda del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros en la medida en que lo aceptemos, pero sí está desde el bautismo, desde este sacramento que por supuesto imprime carácter, es decir, es un sacramento que no se puede borrar en la vida de nosotros. Si algunos dicen, quiero bautizarme nuevamente en otra, no es posible. Si hemos sido bautizados en nuestra fe, pues obviamente que al recibir el Espíritu Santo de Dios, recibir ese sello indeleble, ahí no podríamos ya recibir otro bautismo, ya sería una gran mentira, porque desde ahí tenemos el Espíritu Santo de Dios, lo hemos recibido por primera vez y está en la vida de nosotros. Y es un aspecto importante lo que usted dice. Primero, el Espíritu Santo es importante para poder conocer a Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos comprender, conocer, profundizar en el misterio trinitario. Y segundo, que debemos que tener claro es que el Espíritu Santo se nos ha dado. No es que nosotros lo poseamos porque sí o porque nosotros lo buscamos, lo conseguimos, dónde se vende. No, Dios, dice el Espíritu Santo, se nos ha dado en nuestros corazones por el amor que Dios nos tiene. Y lo dijo Sergio precisamente en el sacramento del bautismo, es que hemos recibido ese don del Espíritu Santo, porque es un don, ¿cierto? Porque Dios nos lo ha dado. Entonces es el Espíritu Santo el que nos hace abrirnos, conocer a Dios, abrir nuestros corazones también a los demás. Y mire que obviamente cuando no está la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida familiar, en todos los escenarios, digámoslo así, llamémoslo así, para que pues lo traigamos muy presente a la vida terrenal, a la vida de nosotros, pues por supuesto no habría iglesia si no hay Espíritu Santo. Entonces, si no está la tercera persona de la Santísima Trinidad presente, pues obviamente no habría iglesia. Y si no lo recibimos en algún momento, es decir, en el bautismo, pues obviamente no haríamos parte de la iglesia, no haríamos parte de la fe de la iglesia, porque hay una sola fe y un solo bautismo para gloria de Dios Padre. Entonces es la profesión de fe que realizamos, o son las palabras que acompañan la misma profesión de fe en la Eucaristía. Un solo Señor, una sola fe. Y un solo bautismo. Un solo bautismo. Y entonces de esta manera pues es importante conocer también el Espíritu Santo dentro de las Sagradas Escrituras. Ya vimos que pues nos acompaña, se nos ha dado, ¿cierto? Pero también pues hay que mirar ese fundamento, porque no podemos hablar así como por decir, no, es chévere, ¿cierto? No. Ese Espíritu Santo tiene un fundamento, partiendo sobre todo desde el Antiguo Testamento,
todo ese recorrido que tuvo comenzando desde el libro del Génesis, ¿cierto? Porque allí desde el primer libro, desde el primer momento, pues hay ese fundamento. Ya luego pasamos también al Nuevo Testamento, sus fundamentos bíblicos y toda la repercusión que tuvo Jesús con el Espíritu Santo, con sus apóstoles y todo lo demás. Esto es un paralelo que pues ahorita lo vamos a mencionar un poco, ¿no? Porque de todas maneras la base se cimentó en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? El Antiguo Testamento, digamos, dentro de esa historia que ahorita pues vamos a describir muy brevemente, ahí nos damos cuenta que existe un proceso de discernimiento muy grande, un proceso de discernimiento, de llamados, de guías, respuestas de algunas personas que por supuesto se sintieron llamadas a ser profetas, a ser sacerdotes, a ser reyes. Entonces es la manifestación que pues ha tenido el Espíritu Santo a través de la historia, y es aquel que sostiene la misma misión a través de la historia de la salvación, que ha sido el gran desconocido. Sí, ha sido el gran desconocido porque muchas veces pues no entendemos o no invocamos su presencia en la vida de nosotros. Entonces ahí la dificultad, y por eso muchas veces no lo conocemos, pero eso es una tarea cotidiana, es una constante en la vida de nosotros, reconocer esa presencia viva del Espíritu Santo como fuego, como aquel que purifica, como aquel que sana. Entonces eso lo encontraremos ahorita ya en las ocasiones en la cual se hizo presente el Espíritu Santo, se hace presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos encontramos en el mismo libro del Génesis, dice por acá en Génesis 1, versículo 2, dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dios mismo que creó, dice, insufló inclusive en nosotros el Espíritu Santo, sopló en nosotros, nos dio ese Espíritu Santo. Desde la misma creación, Dios junto con el Padre, ¿cierto? Recordando un poco las misiones, ¿no? Porque recordemos que hay unas misiones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pues tienen una misión. La misión de Dios Padre es crear, la creación. Él nos creó, esa fue la misión de Dios Padre. La misión de Dios Hijo fue la salvación, la redención, se entregó por nosotros. Y la misión del Espíritu Santo pues es la santificación. Y entonces esas misiones desde el inicio, desde la misma creación del libro del Génesis, estuvieron presentes. Un Padre que creó, pero que insufló, que nos dio en nosotros el Espíritu Santo, que estuvo ahí presente junto con el Padre, junto con el Hijo. Bien, entonces teniendo en cuenta estas apreciaciones que Carlos pues nos hacía de cada una de las personas, de cada uno de los que hacen parte de esta comunidad trinitaria, que es un solo Dios, entonces démonos cuenta que a través de la historia el mismo Espíritu Santo de Dios ha inspirado a los jueces, ha inspirado a los profetas, ha inspirado a los reyes, los ha hecho, por supuesto, llevar a cabo una misión importantísima, porque está ahí impregnada en la Escritura. El Espíritu del Señor vino sobre él y gobernó a Israel, refiriéndose a Otoniel, ya pues en el libro de los jueces, en el capítulo 3, exactamente, versículo 10, se encuentra presente esta realidad. Por ejemplo, en Primera de Samuel, ya el mismo reinado de David. Desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Ya pues empezó a gestar una historia, a consolidar unos hechos importantísimos, claves, pues como base de nuestra misma espiritualidad. También la profecía del Mesías con el Espíritu, en Isaías 11:2, donde se nos habla textualmente acá: reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo y fortaleza. Entonces son los mismos dones del Espíritu Santo que ustedes y yo pues estamos llamados a tener muy presentes, pero más que eso, llevarlos a la vida, llevarlos al corazón, a la práctica, y tenerlos pues como el guía de la vida
cristiano. Y que ya es como una prefiguración del Nuevo Testamento, porque recordemos que eso, lo que usted dijo y lo que hemos mencionado, era sobre todo en el Antiguo Testamento. Dios se manifestó a través de personas, podríamos decir, a través de los distintos personajes importantes, de los reyes, de los jueces. Recordemos que en el Antiguo Testamento no estaba la presencia de Dios como tal, sino que se comunicaba a través de esos personajes. Y esos personajes, sobre todo, guiados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Por la luz del Espíritu Santo. Ya en el Nuevo Testamento sí ya está la presencia como tal de Jesús. Y ya viene a cumplir esa misión que dijimos anteriormente, que es la redención. También se nos da más precisamente ese Espíritu Santo, esa promesa que en el Antiguo Testamento se hablaba, ya se nos ratifica en el Nuevo Testamento. Entonces ya se nos dan esos dones que usted mencionó anteriormente. Bien, y mire que, por ejemplo, Carlitos, ya como para valorar el tema de los dones del Espíritu Santo, ¿cómo hizo posible la anunciación, ya pues a través del Arcángel Gabriel, a María Santísima? Entonces, cuando el Arcángel dice perfectamente, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra, que es ya un signo del Espíritu Santo, esa sombra que a través de la imposición de las manos, a través de los apóstoles, que por supuesto para instituir nuevos ministros de la palabra, ministros del servicio, pues fue posible. Esa imposición de manos pues es también el cubrimiento con la sombra, y ahí es donde María ve por supuesto esa acción misericordiosa de Dios al encontrarse con Él y al experimentar que el Hijo que espera es del Espíritu Santo de Dios. Entonces, de esa manera podríamos decir, bueno, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo guió a los profetas, guió a los personajes. Ya en el Nuevo Testamento vino a guiar, a iluminar a la misma persona de nuestro Señor Jesucristo desde su vientre materno, desde el mismo antes de su concepción. El Espíritu Santo comenzó a iluminarlo y toda su vida. Ya luego vienen pues las tentaciones. Dice, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y así todo lo demás, toda la vida de Jesucristo estuvo marcada por la luz del Espíritu Santo. Las tentaciones en el desierto, mire, el Espíritu ahí dice, Espíritu lo condujo. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevó al desierto? Y pensemos cómo nos va a llevar el Espíritu también, así como a Jesús al desierto. Entonces, es una muestra que nosotros vamos a dar a Dios, una muestra de amor, una muestra misericordiosa también. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos al alcance la acción del mal, pues tal vez para nosotros no será probada ese amor que pues tenemos hacia Dios, así como Dios tiene por nosotros. Y entonces, como Jesús, al ser conducido, pues nos muestra que para buscar el amor de Dios, pues obviamente debemos tener la voluntad que el mismo Espíritu nos da. Solamente es la capacidad de decidir por el bien o por el mal. Entonces es ahí, digamos, el saber el por qué el Espíritu ha conducido a Jesús al desierto, y así mismo pues nosotros seremos conducidos de alguna manera, ¿no? En la vida cotidiana, en la vida espiritual, en todos los escenarios, en las fuentes, en todo lo que vayamos a vivir. Pero todo eso pues con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Pidiéndolo, pues vamos a lograr salir victoriosos. Y pues en los distintos momentos, recordando también pues el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo vino en forma de paloma y otros así, otros momentos, otros acontecimientos también importantes en la vida pública de Jesús. Cuando Jesús también, pero no solamente eso, Jesús, además de que el Espíritu Santo estaba sobre él, nos lo dejó a nosotros. Sí. Hizo una promesa de derramar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es un acontecimiento bastante importante, es Pentecostés para todos nosotros, para la iglesia, para ustedes y para mí. El Pentecostés, en donde Jesús nos promete
o derrama ese Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que venga sobre cada uno de nosotros. Es la promesa que Él había hecho anteriormente en varias ocasiones. Nos lo testifica San Juan en el capítulo 14. Nos dice: el Espíritu Santo, nos testifica el Paráclito, Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo. Entonces es una gran promesa. Por ejemplo, dice también: cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Les hará ver pues todo lo necesario para encontrar la misericordia de Dios, disfrutarla, llevarla a cabo, transmitirla a las comunidades a las cuales, por supuesto, los discípulos del Señor y hoy nosotros estamos llamados a encontrar. También en la resurrección, cuando Jesús sopla, dice, les dice: reciban el Espíritu Santo. Anticipadamente, antes de Pentecostés, les dice, les sopla sobre ellos, dice: les envío el Espíritu Santo. Entonces, este viento huracanado, este viento ya, pues bueno, imaginémoslo muy humanamente. Entonces, el soplo que significa la gracia de Dios, significa el envío, significa ustedes están llamados, llenos del Espíritu Santo, a vivir una experiencia diferente que solo el mismo Espíritu les ayudará a entender y se quedará en el corazón de todos ustedes. Así es, entonces de esa manera podemos preguntarnos cómo podemos recibir el Espíritu Santo. Analizando ese recorrido, viendo que en el Antiguo Testamento los profetas eran guiados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo, hablaban. En el Nuevo Testamento la misma persona de Jesús, y también se lo dejó a sus discípulos. Los discípulos eran guiados, fueron a evangelizar llenos del Espíritu Santo. También nos dio esa promesa, pero entonces nosotros, quienes están viendo este programa, y usted y yo, pues podemos preguntarnos cómo recibir el Espíritu Santo, de qué manera podemos percibir o recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, entonces a través de las experiencias, a través de la vida sacramental, a través de aquellas manifestaciones ya muy sencillas de la misma vida, muy prácticas. Por ejemplo, cuando estamos en un momento de bastante peligro: Espíritu Santo de Dios, ilumínanos y santifícanos, decimos. Le invocamos también en una decisión importante, que de pronto ya la ansiedad de la misma vida, de pronto las mismas preocupaciones, todo esto a veces nos nubla un poco la capacidad de ver lo bueno y lo malo, qué es lo que nos conviene, qué no nos conviene. Y ahí es donde podríamos también tener una experiencia del Espíritu Santo, recibirlo cuando le invocamos. Entonces necesariamente se hace presente en las decisiones de nosotros cuando le invocamos. Entonces es el que da fuerza, es el que nos da la verdad, es el que por supuesto nos ayuda a entender nuestro interior, es el defensor de nosotros y por supuesto, siendo la promesa del Padre, pues hace que tengamos un regalo maravilloso, y es la confianza en el mismo Padre, la confianza en Dios, que eso es la fe. Es un punto importante, ¿cierto? Decimos al inicio que el Espíritu Santo lo recibíamos sobre todo en el sacramento del bautismo. Ahí se nos ha dado, se nos ha injertado ese Espíritu Santo. Y se nos ha dado no solamente, tome, ya tiene el Espíritu Santo, no. Se nos ha dado con algo hermoso, con unos frutos y unos dones. Y mire que, por ejemplo, cuando decimos dejar un espacio en la vida de nosotros, un espacio para la oración, un espacio para la palabra, un espacio para escuchar al otro, un espacio para comprender la vida del otro, es también vivir la experiencia del Espíritu Santo. O sea, la experiencia del Espíritu Santo, aparte de que con los sacramentos, aparte de que con la misma oración, aparte de que tenemos esa experiencia muy personal con Dios, muy íntima, pues también la tenemos a través del encuentro con nuestra comunidad, con los demás, con aquel que necesita de una voz de aliento, necesita, por supuesto, de ese soplo del Espíritu Santo que en la vida cotidiana, como testimonio, pues se puede dar también. Es que es importante tenerlo muy presente, ¿no? Recordaba
los dones y los frutos, no 7 dones, ¿cierto? Que se nos ha dado dones, por ejemplo, como cuáles, don de la sabiduría, ¿cierto? De la inteligencia, de la fortaleza, de la piedad, del temor de Dios, 7 dones que hay en nosotros y hay que pedirlo. Oiga, Señor, dame el don de consejo en esta situación, en este momento que estoy pasando con mi familia, con mis hijos. Ayúdame, dame el don del consejo. ¿Qué les digo, cierto? Y así en cada momento, en el estudio, en el trabajo, dame el don de la sabiduría, de la inteligencia, de la piedad. Me estoy volviendo frío en la fe, dame el don de la piedad, del temor de Dios. Eso está en nosotros, hay que pedirlo, hay que pedirle al Señor que Él decía un texto que hemos leído hace poquito en la Eucaristía: pedid y se os dará, toque y se os abriréis, eso es llamar. Y eso debemos hacer nosotros, pidiendo, invocando el Espíritu Santo, esos frutos como el amor, la paz, la alegría, la bondad, la longanimidad y todos los demás. Eso está en nosotros, pues hay que pedirle, hay que orar con fe, con confianza, como usted decía, hay que colocar esa confianza, esa certeza de que Dios nos va a dar esos dones, esos frutos que se nos ha dado desde el mismo sacramento del bautismo, esa semillita pequeñita, pero que al pasar del tiempo, a medida que vamos creciendo, pues vamos conociendo y esa semilla va creciendo más, o debiese ir creciendo más. Como imitadores de Cristo, la confianza en Dios. Entonces, en el momento del bautismo hemos sido llamados. Algunos, pues quizá la mayoría, la gran mayoría, no tuvimos ese uso de razón cuando recibimos el sacramento del bautismo, pero a través del testimonio de nuestros padres nos damos cuenta que es una tarea de todos nosotros esforzarnos por ser imitadores de Cristo, por lo menos en el hecho de confiar en el Padre. Vivió momentos de tribulación muy grandes, por supuesto decisiones importantes que tuvo que vivir, hacerle frente a Jesús. Entonces, asimismo, nosotros también estamos llamados a enfrentar las mismas decisiones, las circunstancias de la vida, llenos del Espíritu Santo y de la confianza. Eso es una señal propia de imitación del Maestro, del Mesías. Pues queridos hermanos, los invitamos, los animamos para que pidamos con fe, para que invoquemos la luz del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Digámosle: Señor, ilumíname, dame la luz de tu Espíritu Santo, ilumíname. La respuesta tan bonita que le damos a esa petición: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, porque esa es la misión, santificarnos, ¿cierto? Y esa era la misión de Jesús también, santificar lo que lo santificara, que no lo dejara separar del Padre en los momentos difíciles de angustia. Dijo usted hace un momento, en el momento de la cruz, en el desierto, pues el Espíritu Santo era quien lo ayudaba a mantenerse ahí firme. Pues nosotros también, ustedes y yo, invoquemos la gracia siempre del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a tomar siempre las mejores decisiones. Les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos, por seguirnos acompañando a través de estos distintos programas de formación teológica, de catequesis para cada uno de nosotros. Seguiremos entonces desarrollando estos contenidos llenos del Espíritu Santo para que así identifiquemos la voluntad del Padre. Bendiciones para todos. Hasta otra próxima oportunidad. Diócesis de Málaga, Soata.